Muy buenos días, Señor. Gracias por llamarnos, despertarnos, entusiasmarnos y reunirnos. Yo te pido, Señor, que quienes estamos aquí como hijos tuyos, comprendamos tu paternidad, tu cuidado, tu celo, tu guía permanente, porque tú siempre hablas. Lo que no es permanente es nuestra atención, y eso sí reconocemos. Nuestra atención no es permanente. Muchas veces nos distraemos y a veces hasta incluso, qué pena, no nos distraemos para mirar cosas parecidas, a veces hasta lo contrario a tu voluntad. De hecho, lo parecido no eres tú y tampoco es porque mirar cosas que se parecen a tu verdad no es lo correcto, es mirar tu verdad. Pero a veces aún somos más extremos y nos vamos por el otro lado. Buscamos cosas que tú no aprobarías. Y esto, Señor, es triste, Señor, como cristianos incluso tienen sus momentos en que se van por caminos que son completamente diferentes a los tuyos. Cristianos de domingo contigo, pero viernes en la noche con el enemigo. Cristianos de reunión en reunión contigo, todos los fines de semana, a excepción del fin de semana, los carnavales, por ejemplo. Cristianos de que te buscan en la mañana, pero que en la noche o en el atardecer no estamos contigo. Estamos en el otro lado, en el extremo opuesto. Y tú no quieres que estemos en el extremo opuesto, pero tampoco en lugares que parecieran ser cercanos a ti, donde también somos engañados. Porque el engaño no solamente se vive en el extremo opuesto de ti, sino en esas ideas que son respuestas aparentemente verdaderas y aparentemente espirituales en lo bueno. Pero que sí, a veces son espirituales, pero espíritus de engaño, de falsas doctrinas, en las que erramos, Señor, cuando no nos asentamos en ti. Por eso es que tú nos has dado tu palabra para que conozcamos quién eres tú y tu espíritu que nos confirma tu palabra. Para que inmediatamente conociendo la verdad y siendo profundamente familiarizados con la verdad, distingamos inmediatamente lo que no eres tú, lo que es falsificación, lo que se parece pero no es. Señor, danos la sabiduría para entender quién eres tú, qué viene de ti, cómo nos ves a nosotros, qué quieres con nosotros, qué tú quieres que se establezca entre tú y nosotros. Un pacto renovado, un pacto superior de gracia, en el que por gracia somos salvos, pero por agradecimiento y por temor de ti, no abusamos de esa gracia. Al contrario, la gracia en vez de bajarnos la guardia, nos hace tenerla alta y las manos altas, bendiciéndote a ti, Señor. Por la gracia bien entendida, no pecamos, al contrario. Queremos ser purificados y luchamos por esa purificación, esa santificación, para honrar a quien por gracia nos salvó. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, que sea impactante, que sea un antes y después en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, haz un antes y después en nuestras vidas por medio de tu palabra hoy. En nombre de Cristo Jesús, eso te lo suplicamos, te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días, gracias por estar aquí. Y hoy me desperté recordando una conversación que tuve con alguien en el Congreso, precisamente en el Congreso Nacional de hace poco más de un mes ya. Bueno, que ya pasó tiempo, ¿no? No, ya vamos para el mes del Congreso. Bueno, independientemente de eso, semanas pasadas estuvimos en el Congreso Nacional y una persona, un fiel de la iglesia, me responde a una pregunta, porque le digo, ya casi al final del Congreso, ¿y este Congreso qué te dejó? O sea, me dejó muchas tareas, muchas tareas. Y bueno, a lo que yo le dije, pero esas tareas te dejan cargas, te carga lo que tienes que hacer o te deja expectativas. Las cargas son eso, cargas, pesan, agotan. No nos gustan las cargas. De hecho, el mismo Señor sabe que las cargas a nosotros nos agotan y por eso el mismo Señor Jesucristo nos dijo, déjeme esas cargas. O sea, vénganme aquí a todos los cansados, trabajados, agobiados, los que ya no pueden más. Déjenme su carga y yo les daré descanso. Las cargas tienen esa connotación, pero también la misma tarea que el Señor nos da no nos tiene que generar cargas, a veces expectativas, esperanza.
De hecho, la meditación de hoy se titula ¿Cargas o expectativas? Es de entre signo de interrogación, ¿cargas o expectativas? Porque las ordenanzas de Dios son carga para nuestra carne, pero expectativas y esperanzas para el espíritu. Dios nos ordena algo, y si eso nos carga, nos agobia, es que nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestra antigua naturaleza está recibiendo y y se está agobiando por lo que Dios ordena. Pero si vivimos el espíritu, eso nos genera expectativas, una esperanza. O ahora es que voy a poder salir de cosas que antes vivía mal, porque el Señor me ha ordenado y en mi espíritu yo recibo esto con gozo. Por eso, si la palabra a mí me pesa, pero en mal sentido, es que la estoy recibiendo con mi carnalidad. Pero si la palabra del Señor me deja tareas, expectativas, me emociona, aunque sabemos que ocupa esfuerzo, recurso de tiempo, por ejemplo, porque el tiempo es un recurso, sí, pero de esfuerzo y en más de un sentido a veces el tener que dejar cosas atrás, sacrificar. Y eso me produce esperanza, es que ando en el Espíritu. Vamos a Proverbios capítulo 12. Y esto es interesante. Y vuelvo, es muy importante que examinemos cómo hemos recibido alguna palabra de Dios recientemente o desde tiempo atrás. Nos ha cargado, nos ha agobiado. Ay, ¿para qué escuché esto hoy? Qué pesado es esto. Qué pesado es esto que el Señor me ha puesto. O si esto me ha entusiasmado. Y digo, ay, donde yo viva la palabra de Dios y vea el resultado del cumplimiento, no solo lo que el Señor cumplirá, pero también que yo le cumpla al Señor. Haciendo su palabra, algo va a pasar. Bien, Proverbios 12, del 15 al 17 me parece muy bien. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Aquí hago un alto. ¿Hay necedad o hay obediencia del sabio? ¿O hay sabiduría? Vamos a ponerlo mejor. ¿Hay necedad o hay sabiduría? ¿Cuál es la actitud del necio? Que no tiene que obedecer a consejo de otras personas o de Dios, porque según él, el camino está bien, yo sé lo que hago, eso está bien lo que hago con mi vida. Y normalmente el necio toma los caminos más fáciles, más ligeros, más complacientes, más el sabio se niega a veces a la comodidad. Qué bueno cuando lo que con sabiduría yo recibo me parece fácil. Por ejemplo, hay personas que perdonarles resulta muy fácil. Doble corona y hay doble demostración de sabiduría. Acepto y he aprendido a perdonar. Mas el necio, vuelvo, insisto, normalmente toma caminos que le son muy fáciles a su carnalidad. Sigo leyendo Proverbios 12, ahora versículo 16 y 17. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Aquí vemos los contrastes evidentes. El necio recibe lo que le irrita y de una vez da a conocer, sí, esto no me gusta. Yo actúo con necedad. En esto miro a mí mismo, que cuando me he dejado llevar impulsivamente e inmediatamente por la ira, he sido necio. No podemos evitar la ira, pero recordemos que bien dice el Señor en su palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, el problema no es tener ira, sino que la ira me lleve a pecar. ¿Y cuándo me lleva a pecar? Cuando las emociones se desbordan, cuando algo que incluso el Señor me ha hecho meditar muchas veces, conforme a su palabra y su espíritu. Cuidado con las emociones. Cuando yo recibo noticias, las emociones me llevan a reaccionar de una vez. Cuando recibo noticias irritantes, permito que inmediatamente la ira me lleve a vociferar, a empujar, a tirar, a renunciar, a cancelar o a impulsar equivocaciones. Cuidado, o sea, todos vamos a recibir noticias que nos van a irritar. Todos vamos a ser expuestos a la ira. El problema es qué hago con la ira. Bueno, ¿qué hace el necio? Da a conocer su ira inmediatamente, con malas palabras, con malas acciones,
con esto se acabó, o sea, ya no va a haber más esperanza, no va a haber más nada en esta casa, en este lugar. De mí no espere más nada. O sea, cancelando o a veces iniciando cosas que no deben ser. Y bueno, el que no hace caso a la injuria es prudente. O sea, recibo la injuria, me irrita, pero no hago caso de eso. ¿Cómo así? No es no escuchar la injuria. Porque ¿qué me irrita a mí cuando me dicen algo que es falso? Más saben que prefiero no hacer caso. Una fórmula que a veces he olvidado, lo lamento, es, me dicen algo, si es verdad, no me puedo enojar, porque ¿cómo voy a enojarme si es verdad? Y si es mentira, ¿por qué me voy a enojar si no es mentira? Si a mí me dicen que yo parezco un camello, por decir algo, y veo en el espejo, hoy soy un camello. Bueno, tengo que vivir como camello. Eso es como suena como Terians, ¿no? Pero es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Normalmente no voy a decir que soy un camello porque no lo soy. Así que obviamente si me dicen que soy un camello y me enojo por eso, ¿por qué me voy a enojar si no es la verdad? La persona tiene una falsa percepción o una malévola percepción donde me quiere decir lo que no soy para hacerme sentir mal. Así que esta forma es buenísima. Si lo que le dice a uno es verdad, ¿por qué se va a enojar si le están diciendo la verdad? Me puede doler la verdad, sí, me duele. Ay, qué pena que me dicen, eres egoísta y descubro que es verdad, entonces debo dejar el egoísmo. Pero si no soy egoísta, simplemente que no quiero patrocinarte tus vicios, tus necedades, majaderías, y me dice egoísta, no es verdad, pero no va a enojar por eso, simplemente no comprendes. Fórmulas excelentes. Y por eso el que habla verdad, siguiendo con el versículo 17, declara justicia. Mas el testigo mentiroso se engaña. Y el necio, con tal de defender su opinión que no es recta, va a mentir. De hecho, doble equivocación. Andar en un camino torcido y segundo, mentir para, para no reconocer y más para seguir en el engaño. Ahora, vuelvo y repito la pregunta que hice al principio. Cuando recibo las ordenanzas de Dios, ¿me pesan o me entusiasman? Vamos a ver cómo la palabra de Dios es siempre un acto de amor para la esperanza, para que ya no nos pese. Siempre lo que nos dice de Dios el Señor debe ser para esperanza. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5. Miren que el Señor nos pone a nosotros ordenanzas y siempre son para bien. Y siempre debo emocionarme más, tengo que creer cómo será este que sí se ha equivocado, si hace lo correcto. ¿Qué tan libre seré? Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En el espíritu esto es bien desafiante, pero aquí es más, voy a poner un escenario. ¿Qué pasa si yo viví en la carne y por andar en la carne caí en fornicación? Es más, si ni siquiera ves en fornicación, sino el más allá, fornicación y adulterio. La fornicación no es lo mismo solamente la fornicación del que anda por ese compromiso y fornica, que aquel que teniendo esposa cae en adulterio. ¿Por qué es más grave? Porque no solamente atentas contra tu cuerpo, sino contra la dignidad de otra mujer, de la mujer, de la compañera. Estás jugando con su alegría, con su esperanza. Esto también aplica para damas que caen en adulterio, jugando con el honor, la estima, la alegría, la paz del compañero, del consorte, del esposo. Por eso el adulterio sí tiene ese agravante, porque juega, aparte que está jugando también con la persona con la que fornicas, porque o está jugando con su dignidad, con sus principios, porque puede ser que diga, no, pero es que ella ya sabía en lo que me estaba metiendo. Sí, pero está fortaleciendo una equivocación. O el otro escenario, que la persona con la que se fornica no sabe, es engañada, se le oculta el matrimonio. Y entonces está jugando con el tiempo, las oportunidades, el honor, la estima de más de una persona, incluyendo la esposa o el esposo que Dios
ha determinado o ha permitido, porque tal vez no fue el plan de Dios, pero que ha permitido que uno tenga. Ahora, entendiendo que si nosotros nos casamos bajo la dirección de Dios, ahí la cosa es mucho más delicada, porque no puedo engañar a la persona que Dios escogió para mí, porque ahí estoy respetando la voluntad de Dios. En Gálatas 5, y para no quedarnos solamente en este aspecto de la fornicación y el adulterio, pero enfatizando, sin olvidar, vamos a buscar Gálatas 5, pero recordemos, para el espiritual, que antes vivía en fornicación, decir, ay, eso para mí no es una carga. Dios tiene un propósito para mí, que yo me santifique, que sea una mejor persona, que sea una persona justa, que sea fiel. Eso a mí me emociona, porque antes no lo era. Ahora el Señor dice, tú puedes serlo, porque el Señor pone su voluntad a través del Espíritu Santo que me da, cuando al nacer de nuevo me va transformando, va limpiándome de toda maldad y va, por supuesto, creciendo en mí su carácter. Entonces eso a mí me emociona. No puedo creer que yo, que antes era muy impuro, muy infiel, ahora el Señor me va a llevar a eso. Eso me genera expectativa, esperanza. Ahora sí, Gálatas 5, 16 al 17. Dice, y esto es muy importante que lo tengamos claro. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí vemos, hay dos caminos, hay dos opciones. Andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. O al contrario, satisfacer los deseos de la carne no andando en el espíritu. Si la instrucción, la ordenanza de Dios es abrazada por el Espíritu, por mi espíritu, andando en el Espíritu, caminando con el Espíritu Santo, haciéndole caso, oyendo su voz y siguiéndole, entonces para mí será emocionante, será estimulante, será desafiante en el buen sentido. Es más, lo entiendo, y cuando yo comprendo que el Señor me da un mandamiento que supera la pobreza y la impureza de mi carne, es que el Señor me está viendo como alguien mejor. O sea, ve el potencial que Él mismo pone en mí de ser alguien mejor, de ser alguien más similar a nuestro Cristo. O sea, no miremos esto como una carga, sino como las expectativas de Dios en nosotros, y que eso me genere expectativas, me genere a mí el ánimo para luchar y querer alcanzar. En plano, se me ocurre una analogía en plano laboral, cuando tengo un empleo de un rango, sí, bajo o mediano, y el jefe dice, yo creo que tú puedes tener mucho más autoridad, creo que tú puedes hacer más. Veamos, tal vez nos podemos asustar, pero pongamos los ojos, o los oídos, mejor, los oídos de la palabra del jefe. Yo sé que tú puedes dar más. Yo sé que tú puedes dar más. Y más porque el Señor nos da su propio espíritu que nos capacita. Su palabra que reemplaza las mentiras que nos han limitado, y su espíritu que nos fortalece, y por el cual podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, vencer la carne, vencer mi contaminación, vencer mi debilidad. En Cristo yo puedo. Ahora, hay una advertencia y una promesa en 1 Juan. Vamos a ver aquí. Una palabra puede ser advertencia y puede ser promesa, sí. Depende de que lo escucha. Advertencia si es en la carne, promesa si es en el espíritu, conforme a lo que vamos a leer aquí. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, esto de que no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿me acaba de pesar o me acaba de generar una expectativa? Vamos a ponerlo así en este momento.
le acaba de pesar y dice, uy, qué carga esta no amar al mundo ni las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el aplauso. El que yo no ame esas cosas me está pesando, es mi carne que está llevando, o está escuchando, está llevando esa destrucción a la difícil obediencia o a la inminente desobediencia. O me está generando una expectativa. El Señor sabe que con Él de la mano, guiado por Él y fortalecido por su Espíritu, yo puedo vivir en el mundo, amar a la gente que habita en el mundo, mas no ser esclava de las cosas que mucha gente del mundo ha. O sea, disfruto la vida, pero no dependo de las cosas pecaminosas que en el mundo son colocadas como para satisfacción de nuestras vidas, precisamente. Porque todo lo que hay en el mundo, y entendemos, estos deseos de la carne, no es odiar el mundo, sino los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanidades, las banalidades, los premios, los aplausos. Si eso yo lo amo por encima de todo, si en eso está mi deleite, yo todavía no vivo en el amor del Padre que Él quiere que esté en nosotros. Porque el mundo pasa y sus deseos. Es más, todo lo que yo tengo, yo amo, pasará. Y por eso el Señor también nos dice que no dependamos de esas cosas. Todo pasará. Así como hay famosos, hay muchos ex famosos olvidados. Así como hay gente que es hermosa, así como hay gente que es hermosa y sana, hay personas que fueron hermosas y fueron sanas porque ya su piel se deterioró. Tienen otra hermosura espiritual, pueden tenerla. Sí. Hay personas que su fortaleza física era, ya no, están más débiles. Todo lo que está en el mundo pasa. Más la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, esta palabra me pesa o me genera expectativas. Y eso a mí me lleva a entender si soy ya si ya soy espiritual o todavía soy carnal. Si la palabra de Dios me pesa, es tiempo de decir, no, Señor, yo no puedo vivir así. Que me pese tu voluntad. Me arrepiento, pido perdón por esa inclinación a que me pese tu palabra. Límpiame ese pecado, porque quiero gozarme. Quiero gozarme en tu voluntad y en ver el resultado satisfactorio en mi vida, en mis acciones, en mi forma de pensar, en mi lealtad, en mi cuidado correcto de la gente y de mí mismo y de mi relación contigo, Señor, viviendo en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra hoy. Y gracias, Señor, porque hay momentos que son como determinantes en nuestra vida. Hemos recibido mucha palabra. ¿Cuántas veces nos ha pesado? ¿Cuántas veces hasta nos ha desalentado? ¿Cuántas veces hemos hecho palabras duras estas? Como muchos en su corazón tuvieron contigo, Jesús, de Juan capítulo 6, palabras duras estas, porque no las asimilaban de Jesús espíritu, sino de su carnalidad. Asimismo, Señor, nosotros cada vez que estamos expuestos a la palabra, tenemos que examinar. Si me pesa, es porque estoy colocando tu palabra en una naturaleza que no debe tener decisión en nuestra carnalidad. De hecho, la carne y el poder de la carne debe desaparecer para, Señor, ya no retroceder, para no interrumpir, para no entorpecer el cumplimiento de tu palabra, el cumplir tu palabra, Señor. Más si ya genera expectativas, me emociona, estoy bien, me alienta, quiero ir más allá, entonces voy bien. Así, Señor, llévanos a examinar cada vez que tú nos dices tu palabra, cuál es nuestra reacción para enderezar nuestras sendas. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.